Hola jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 2 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y en esta semana, jóvenes, nosotros estamos observando los temas de nuestra unidad número 2, la ciencia y universo. Estamos conociendo en esta semana acerca de la tabla periódica, de los compuestos orgánicos e inorgánicos, de moléculas biológicas. Y también, jóvenes, nosotros estamos conociendo lo que es la energía. Ese es un tema muy interesante, quizá un poco abstracto, pero lo que utilizamos prácticamente a diario en nuestras cuestiones diarias dentro de ese universo natural. En esta semana estamos nosotros observando estos temas relacionados con ciencia y universo, y es importante algunos puntos importantes para nuestra actividad integradora. Número 3, la ciencia en los fenómenos naturales, y nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. María Josefina, muy buenos días. Bienvenida a esta sesión. Jóvenes, si tienen alguna duda en particular acerca de nuestra actividad integradora número 3 y número 4, por favor tomen directamente el audio de esta plataforma y realicen de forma directa la pregunta que tienen. También, jóvenes, acerca de los tópicos o temas que nosotros estamos observando esta semana, o para realizar algún comentario sobre algo que les haya parecido interesante eh, en la elaboración de sus actividades o de las actividades y los temas que estamos realizando esta semana. Si no tienen o tienen algún problema con su micrófono, pueden utilizar el chat de esta plataforma Zoom. Se está generando un video de esta sesión, el cual se estará subiendo a la plataforma de YouTube a la brevedad posible. Aquí pueden escribir sus dudas o sus comentarios en la sección de comentarios de esta propia plataforma. Lo importante es que indiquen de preferencia el minuto del video sobre el tópico que se está hablando. Es muy importante que tanto en esta sesión síncrona como en la plataforma de YouTube ustedes sigan las normas de comunicación virtual. Ahora bien, el miércoles pasado, chicos, nosotros describimos todos esos tópicos que nosotros estábamos observando respecto de nuestra actividad integradora número 3. Han entregado, y me da mucho gusto, en el transcurso de esta semana varias actividades muy bien realizadas. Eso es bueno. El miércoles pasado quedamos que nos íbamos a enfocar directamente en nuestra actividad integradora número 4 este día, y el tiempo que nos sobre nos podemos regresar si queda alguna duda de nuestra actividad integradora número 3. No obstante, si esa duda es muy pertinente, en cualquier momento pueden realizar los cuestionamientos, chicos. Vamos a recordar ese propósito formativo. ¿Por qué? Porque en esta semana eh, ya nos debe de quedar más claro nuestro propósito formativo, y sobre todo porque ya empezamos a trabajar con otras ciencias experimentales. Nuestro propósito formativo de este módulo número 14 es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir a ustedes el comprender esa estructura de la materia y la interrelación que tiene con la energía. La siguiente semana, en nuestra semana número 3, esta parte de la interrelación de la materia y la energía va a ser muy importante, sobre todo porque vamos a estar observando sistemas biológicos. Y si vamos a estar observando sistemas biológicos, vamos a ver seres vivos,
Si vamos a ver seres vivos, las ciencias experimentales que vamos a estar nosotros abordando va a ser biología, va a ser ecología, va a ser un poco de bioquímica, va a ser un poco de nutrición. Esas son ciencias experimentales. Antes de pasar a ello, nosotros debemos de conocer eh, suficiente de otras ciencias experimentales, como lo es física y como lo es química, como lo hemos estado haciendo en estas 2 semanas. Ahora bien, María Josefina, ¿tiene alguna duda en particular de nuestra actividad integradora número 3 o pasamos de lleno a nuestra actividad 4? Ah, muy bien. Ok, buscó la entalpía de lo que es el trióxido de azufre. Ah, hay muchas tablas termodinámicas que bueno que utilizó. Ok, chicos, bueno, María Josefina, al término de esta sesión de esta, voy a subo a plataforma tanto al foro novedades como a nuestro foro de nuestras sesiones. Les voy a subir unas tablas termodinámicas, ahí aparece el sulfato, el trióxido de azufre en diferentes estados para que usted obtenga las entalpías. María Josefina, ¿de dónde sacó esa ecuación donde interviene el trióxido de azufre? ¿Se las dio su ADC o se las copiaron a su ADC? Sí, porque me es un poco, bueno, notable que todos están haciendo, ok, sí, me es notorio porque todos están haciendo las mismas ecuaciones. No quiere decir que no está mal, pero sí particularmente me está llamando la atención que habiendo muchísimas reacciones que ocurren en lo que es una erupción volcánica, todos están haciendo casi las mismas. Digo, no está mal si es la misma, si convergen en las mismas fuentes, pero sí es un poco. Mira, jóvenes, yo con una, bueno, también. eh, hay muchísimas reacciones que ocurren. Lo importante es que practiquen. Fíjense que yo también tengo una donde interviene, que es la penúltima, donde está el trióxido de azufre más agua y nos da ácido sulfúrico. Lo que veo que ustedes están utilizando mucho es oxígeno más azufre y nos da el trióxido de azufre. Digo, por supuesto que no está mal, pero encontrármela tantas veces se me empezaba a hacer un poco sospechoso. Y bueno, al término de esta sesión, en Foro Novedades, les comparto unas tablas termodinámicas. Sí, se las subo para que ustedes puedan encontrar las entalpías.
de formación de esos reactivos o de esos productos. ¿Ok, chicos? Bueno, entonces vamos a abordar lo... Ok, sí, el... Usted ya lo contemplará de acuerdo a las características que tiene de su ecuación y con los datos. ¿Ok? Eh, Miren, para ser más preciso, miren, lo voy a compartir rápidamente. Permítame un segundo. Ok, ¿dónde están? Vamos a buscar el trióxido de azufre. Les voy a presentar. Espero que María Josefina esté observando ahí trióxido, azufre. Espérenme, déjenme. Es que viene en orden alfabético, pero no sé si ven en el óxido o en el azufre. Aquí está trióxido de azufre en estado gaseoso, entalpía de menos 395,72. Y para el trióxido de azufre es la única entalpía que tengo. Ok, ahí está. Este es el dato de la entalpía para el trióxido de azufre y solo lo tengo en estado gaseoso. Ok. De hecho, el trióxido de azufre, el azufre es un calcógeno, el oxígeno es un calcógeno. De ese compuesto está en estado gaseoso. No, no creo que se encuentre el trióxido de azufre en estado, si menciono líquido, que es lo que me parece que creo que estoy mal. En estado líquido, dudo mucho que se encuentre de forma natural, tal vez en estado este, sólido, quizá, pero y debe de tener una entalpía increíblemente positiva, pero debe de estar en estado gaseoso, ahí sí contémplenlo, y vamos a continuar con esta, vamos a iniciar con lo que es nuestra actividad integradora número 4. Sí, 394 creo que en la menos 395 kilojoules. Utilice ese dato sin mayor problema, no se preocupe. Que esté reportado una u otro kilojoule, demás no es significativo. Jóvenes, en nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. En esta es muy importante, pero de verdad muy importante, en esta actividad, nosotros vamos a hacer una presentación en PowerPoint donde vamos a explicar lo que es la tabla periódica y no se la vamos a explicar a nuestro tutor, no se la vamos a explicar a nuestro ADC, mucho menos se la vamos a explicar a nuestro asesor virtual. Vamos a imaginar que nosotros tenemos una compañera de generación que se llama Margarita y ella tiene problemas para ver los videos de esta semana. Así es que nos pide nuestra ayuda para que nosotros le expliquemos acerca de la tabla periódica. Con ello, permítanme un segundo. Con ello, chicos, eh, la presentación que nosotros vamos a realizar es para explicar lo que es la tabla periódica, pero toda esta presentación debe de estar dirigida lo que es toda esta información tiene que ser dirigida a nuestra compañera Margarita. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tiene la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos. Ahora bien,
Nosotros vamos a hacer una presentación en PowerPoint con audio. Aquí no es necesario que nosotros hagamos un video. No se nos pide explícitamente. Podríamos realizarlo dependiendo de las dificultades que nosotros tengamos para poder realizar esta actividad. Aquí, jóvenes, nuevamente yo los invito a que traten de utilizar Canva. Traten de utilizar esta herramienta para que se les facilite el realizar esta actividad integradora y hagan una muy buena presentación, mucho más sencillo, dinámico, con una mejor presentación y para que practiquen utilizando Canva. Si no lo quieren realizar de esa manera, bueno, existen otras herramientas con las cuales vamos a poderlo realizar. Jóvenes, por favor, discúlpenme 5 minutos, tengo una llamada urgente, enseguida regreso. Como les indicaba, chicos, ya estoy de regreso. En esta actividad, lo importante es realizar una presentación con audio. Se nos recomienda en PowerPoint. Yo les recomiendo que lo realicen en Canva. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es un gráfico donde están ubicados y representados los símbolos
de los elementos que se encuentran en la naturaleza. La tabla periódica, por ejemplo, la que ustedes ven en pantalla, la forma resumida de la tabla periódica es la más conocida en todo el mundo. ¿Por qué la tabla resumida? Porque sacamos dos series de la tabla periódica y las ubicamos en la parte inferior. Estas dos series, de hecho, van integradas en medio de la tabla periódica y sería muy larga. Y para hacer un mejor manejo de esta serie, se coloca debajo la serie del lantano y la serie del lactino. Esta forma tan caprichosa que tiene la tabla periódica no es a voluntad, sino que cumple una función. Los elementos de la tabla periódica se encuentran agrupados de acuerdo a las características físicas que comparten, a las características químicas que comparten, a las características electrónicas que también comparten estos, y la posición en donde se encuentren los elementos de la tabla periódica nos brinda muchísima información respecto de la naturaleza de estos elementos. Y es lo que nosotros le vamos a explicar a Margarita. Este diseño actual de la tabla periódica, y no es el único, por supuesto que es el más conocido, pero no es el único. Existen otros tipos de tablas periódicas, ¿sí? Pero este es el más concurrido, es el más habitual. Esta tabla periódica fue diseñada por el químico ruso Dmitry Mendeleev en el siglo antepasado, donde se agrupan a los elementos en las filas, en columnas, de acuerdo a la forma como reaccionaban, de acuerdo a características físicas y químicas, fue como se obtuvo este ordenamiento. A él no se le ocurrió si realmente fue un mejor ordenamiento de cómo se venían representando los elementos. Y actualmente no es la única, pero sí es la más conocida. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos para esta actividad? Nosotros necesitamos conocer la estructura de la tabla periódica, necesitamos comprender la nomenclatura química y su clasificación, comprender la formación de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos a partir de los elementos que se encuentran en la tabla periódica y conocer los elementos que se unen para formar la vida. ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué es lo que vamos a entregar? Vamos a entregar una presentación en PowerPoint con audio. PowerPoint tiene una aplicación que se llama Insertar Audio. Nosotros hacemos nuestras diapositivas y las explicamos con voz propia. Aquí no es necesario que nosotros salgamos a cuadro, no lo es, pero es muy importante que lo expliquemos con nuestra propia voz. La parte más importante de esta presentación. Y recuerden que no se la vamos a explicar a nuestro asesor virtual, no se la voy a explicar a mi ADC ni a mi tutor. Yo se la voy a explicar a Margarita. ¿Y quién es Margarita? Recuerden. Margarita es una de nuestras compañeras de generación que está pidiendo nuestra ayuda y quiere que le expliquemos acerca de la tabla periódica. Para que nosotros ayudemos a Margarita, vamos a elaborar esa presentación en PowerPoint con un audio en la cual vamos a explicar la estructura de la tabla periódica. Familias, periodos, número atómico, símbolo químico y masa atómica. Y además vamos a contestar a otras preguntas. En nuestra diapositiva número 1 vamos a colocar nuestros datos de identificación como nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. Para nuestra diapositiva número 2 vamos a colocar una imagen de la tabla periódica y vamos a explicar cómo es que los elementos están divididos en familias. En la siguiente diapositiva, puede ser con la misma imagen de la tabla periódica o la que ustedes quieran. Vamos a explicarle a Margarita cómo es que están divididos los elementos por periodos. En la diapositiva número 4 vamos a integrar también una imagen de la tabla periódica y vamos a explicar cómo es que están clasificados los elementos de acuerdo a su número atómico. En la diapositiva número 5, con una imagen de un elemento de la tabla periódica, vamos a explicar y vamos a describir su símbolo químico.
Para la diapositiva número 6, vamos con una imagen también de un elemento de la tabla periódica. Vamos a explicar qué es la masa atómica. En la diapositiva número 7 vamos a responder a la pregunta, ¿por qué es importante la clasificación tanto de compuestos orgánicos e inorgánicos? En la diapositiva número 8 vamos a mencionar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos. En la diapositiva número 9 vamos a responder a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Jóvenes, ¿qué es lo que pasa si yo necesito más diapositivas? Simplemente las integro, no existe ningún problema. Al menos debemos de cumplir con estas 9, pero les recomiendo que también, jóvenes, integren una diapositiva más para las referencias que ustedes utilicen. Si necesito una diapositiva más, simplemente yo la uso. No hay ningún problema ni restricción en ello. Ahora bien, debemos de considerar algo importante y es también por lo que les recomiendo que utilicen Canva. Eh, Esa presentación en PowerPoint la tienen que subir a la plataforma. Eh, Recuerden que en la plataforma no pueden subir archivos con más de 20 megas de peso. ¿Qué es lo que pasa si mi archivo pesa más que la capacidad que me permite la plataforma? Pues no lo voy a poder subir. ¿Cómo puedo subsanar esto? ¿Cómo puedo subsanar este detalle aquí en la plataforma? Bueno, yo puedo subir esa presentación a PowerPoint, en PowerPoint a la nube y a mi asesor le comparto mi guión junto con la liga de donde se encuentra mi presentación, teniendo de verdad muchísimo cuidado en que me permitan o que me otorguen todos los permisos para que yo pueda descargar o ver esa presentación y pueda evaluarla y que esa liga sea correcta. Ahora bien, para evitarme este problema, puedo yo utilizar Canva para hacer mi presentación y a mi asesor virtual le subo un documento con mi guión escrito y le coloco la liga de dónde está mi presentación en Canva. Por supuesto, recordando lo mismo, que me otorguen todos esos permisos para que yo pueda verla y que me da miedo utilizar Canva o que todavía no me acostumbro a hacerla, que tengo PowerPoint, pero no tengo mi versión de PowerPoint no tiene la aplicación para poder integrar audio. ¿Cómo lo puedo hacer? Ojo, chicos. Las instrucciones de esta actividad no nos están mencionando que haga un video, pero yo lo puedo subsanar de esa forma, así como lo hice en mi actividad integradora número 1. Puedo hacer una grabación de pantalla mientras yo haga mi presentación sin salir a cuadro, únicamente mi voz explicando cada una de esas diapositivas. Una vez que genere ese video, lo subo a la nube y le comparto a mi asesor virtual un documento con mi guión y la liga de donde se encuentra mi presentación. Existen muchas formas de cómo poderlo subsanar, sobre todo, ¿por qué? Por la restricción de peso que tiene este archivo, pero no existen algún inconveniente de poder utilizar Canva, de poder realizar un video, de utilizar la nube para poder subir mi archivo y le aviso a mi asesor virtual, no pude subirlo, pero aquí está la liga con todos los permisos para que usted la pueda revisar. Y entonces yo sin mayor problema evalúo esa actividad. Ok, chicos, entonces también tenemos diferentes formas de cómo hacerlo. Les reitero, yo les recomiendo que utilicen Canva porque vamos a seguirlo utilizando. Así es que traten de probarlo, traten de utilizar esas herramientas. Y bueno, jóvenes, ¿qué le voy a explicar a Margarita? A Margarita que pues, no tiene en este momento acceso a los recursos y a los videos de nuestra semana 2 y nos dice, por favor, explícame qué es la tabla periódica. A Margarita le voy a explicar que la tabla periódica es ese ordenamiento de los elementos donde se agrupan de acuerdo a sus características físicas, de acuerdo a sus características químicas, de acuerdo a sus características electrónicas, que la posición de un elemento en la tabla periódica me va a dar mucha información acerca de su número de valencia, de su número de oxidación,
de sus características químicas, de sus características físicas. Que es muy importante, le explicaré a Margarita, que no todas las tablas periódicas tienen los mismos colores. Todas las tablas periódicas bueno, de este tipo tienen el mismo ordenamiento, claro que sí, pero no todas presentan la misma información. Es muy importante denotar las características de presión y de temperatura que se nos brindan en una tabla periódica. Entre una editorial y otra, o entre una página de internet y otra, a ver, algunas veces me preguntan, oiga, ¿y por qué están de diferentes colores? Pues si yo voy a hacer una tabla periódica, yo le voy a poner los colores que yo quiera para poder identificar a los elementos de acuerdo a sus características. Pero es muy importante que yo haga una nomenclatura de por qué estoy utilizando esos colores para no crear ninguna confusión. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué son esos grupos o esas familias en la tabla periódica? Son esas columnas verticales y en total son 18. Y se empiezan a enumerar del extremo izquierdo y terminan hasta el extremo derecho con los gases nobles. Hay que aclarar algo muy importante porque en la actualidad todavía se utiliza. Anterior a 2007, existían lo que eran las familias A y las familias B en la tabla periódica. Las familias del 1 al 8A y las familias del 1 al 8B. Estos componían los 18 grupos de la tabla periódica. A partir del 2007, la UPAC dice, vamos a dejar de clasificar entre A y B y mejor que sea de corrido del número 1 al número 18. Y todavía algunos hacen referencia a los posicionamientos de las familias 1A y 1B, pero no cambió nada, simplemente como las llamamos. Van a decir si había 8A y 8 familias A y 8 familias B, y 8 y 8 es 16, ¿por qué hay 18? ¿Se crearon más? No. Tres familias de los metales de transición eran una sola familia, es decir, tres columnas correspondían a una sola familia, y si mal no recuerdo, es la familia del hierro. La familia del hierro, la familia del zinc y la familia, creo que del cobalto, correspondían a la misma familia, y entonces esas formaban una, pero siempre han sido 18 columnas. Ahora bien, eh, si ustedes se dan a la tarea de conocer más de la tabla periódica, sí, efectivamente, las familias están ordenadas de esa forma, pero también existen muchos que les hablan o hacen mención de esas familias de acuerdo a los nombres que se les dan. Por ejemplo, yo les dije, las familias empiezan de extrema izquierda a extrema derecha, iniciando por el 1, con los metales alcalinos y terminando con los gases nobles. ¿Qué son los gases nobles y de qué está hablando? ¿Cuáles son esos metales alcalinos? Ah, cada una de esas familias también tiene un nombre particular. La familia número 1 es la familia de los metales alcalinos, la familia número 2 de los metales alcalino-térreos, la familia número 18, la familia de los gases nobles, y es la más fácil de ubicar. Tenemos de la familia número 3 al 12 y corresponde a los metales de transición. Aquí van a tomar el nombre principalmente del elemento que los encabeza. Vamos a tener la familia del hierro, del zinc, del cobalto. Por ejemplo, la familia número 13 van a ser la familia de los metaloides, va a ser la familia del boro, la 14 la familia del carbono, la familia número 15 la familia del nitrógeno o de los nitrogenoideos, la familia número 16 la familia del oxígeno o la familia de los calcógenos. La familia número 17 también se le llama la familia de los halógenos, y la 18 de los gases nobles.
No me tengo que aprender todos esos nombres, no. Lo importante es saber que cada una de esas columnas está identificada del número 1 al número 18 y que también esas familias, todos los elementos que se encuentran dentro de esas columnas verticales van a compartir características físicas y químicas semejantes. Ya cuando tengan más de 3 en la tabla periódica, ya se podrán referir de acuerdo a cómo se llaman estas y cada una de esas familias. ¿Ok? Los elementos también se encuentran ordenados en periodos. ¿Qué son los periodos? Son esas filas horizontales y solo son 7 y se enumeran desde la parte superior hasta la parte inferior, iniciando por el hidrógeno y el helio y terminando en la parte inferior con el francio, el radio, la serie de los lantánidos. ¿Y por qué es importante también ordenarlos en periodos? Porque todos esos elementos que se encuentran en esa fila horizontal tienen características electrónicas semejantes y solamente son 7 periodos. ¿Recuerdan ustedes su modelo atómico de Born? En el modelo atómico de Born, recuerden, Born identifica que existen diferentes orbitales energéticos donde se encuentran los electrones y les dan los identifica con nombres K, L, M, N, O, y P. Esos 7 niveles electrónicos es lo que corresponde a estos 7 periodos. Todos los elementos que se encuentran en una sola fila comparten la misma configuración electrónica, es decir, la disposición de sus electrones en diferentes niveles y orbitales. Y todos ellos van a tratar de alcanzar la estabilidad del gas noble que comparten en el extremo derecho. ¿Ok? Ahora bien, entre mayor número de periodo tengan, también mayor número de electrones van a tener. ¿Ok? El número atómico. ¿A qué corresponde el número atómico? El número atómico va a corresponder al número de protones que tiene cada uno de esos elementos en la tabla periódica. Y también nos sirve ese número atómico para poderlos ordenar, iniciando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. El elemento más sencillo es el hidrógeno y tiene el número atómico 1. Y de ahí nos vamos hasta la familia número 18 hasta el extremo derecho, donde encontramos al helio que tiene el número atómico 2 y pasamos a la fila siguiente con el litio, el berilio, el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y a la fila, al periodo número 3 con el sodio, el magnesio, el aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Y así sucesivamente. ¿Por qué es importante el número atómico? Porque me da este ordenamiento consecutivo de los elementos, sí. Y además me indica el número de protones. Recuerden que los protones se encuentran en el núcleo. ¿Puedo obtener información adicional únicamente conociendo el número atómico? Claro que sí. Yo conociendo el número de protones que tiene ese elemento, conozco el número de electrones. Recuerden que nosotros ya vimos esos modelos atómicos. El número de protones que tiene en el núcleo es la misma cantidad de electrones que se encuentran girando alrededor de este. Entonces, por eso es importante. Me va a ordenar a los elementos de la tabla periódica y también me va a estar diciendo de forma indirecta la cantidad de electrones que tiene cada uno de estos elementos. ¿Qué es el símbolo químico? El símbolo químico, jóvenes, va a corresponder a la abreviatura que se utiliza para representarlos y sobre todo para utilizarlo en fórmulas. El símbolo químico únicamente va a estar compuesto de una o de dos letras. Cuando se trata de una sola letra, esta siempre va a ser mayúscula y cuando se trata de dos letras, la primera va a ser mayúscula y la segunda siempre va a ser minúscula. ¿Ok? Los símbolos químicos son universales, independientemente de la forma de la tabla periódica. Tal vez yo tenga o encuentre una tabla periódica con un ordenamiento diferente, porque como les mencioné, no es la única forma de ordenar a los elementos.
los símbolos químicos no van a cambiar. Si yo tengo una tabla periódica en otro idioma, en japonés, en ruso, eh, la información la voy a encontrar en ese idioma, pero los símbolos químicos no van a cambiar. Los símbolos químicos son universales. Por ejemplo, el símbolo atómico del hidrógeno es H. Para el litio es Li, para el berilio es Be. ¿Por qué para el cobre es Cu? Los nombres que se les dieron a los elementos de la tabla periódica parten de muchos, en primera, fueron en diferentes tiempos y fueron por diferentes científicos o bien metales que ya se conocían desde hace mucho, como el oro o, por ejemplo, el carbono ya se conocía. ¿Por qué? ¿Por qué algunos símbolos no corresponden tal vez directamente con el nombre? De en español, porque fueron identificados y nombrados en muchos idiomas, bueno, de hecho solamente en 6 idiomas a lo largo de la historia. En latín, en alemán, en francés, en inglés, en ruso y en italiano. Estos son los nombres, o se les dieron nombres a los elementos en estos idiomas y es de ahí de donde parten. Por eso algunos no corresponden. Porque el cobre, en vez de ser CO, su símbolo es Cu, porque el latín, el cobre, su nombre y el símbolo que viene en la tabla periódica parte del latín, que es cuprum. Por ejemplo, del oro, su símbolo es Au. ¿Por qué? Porque también viene del latín aurum, y así pasa con muchos elementos. Tal vez algunos sí coincidan con su nombre en español, pero algunos van a coincidir con su nombre en ruso, en latín, en italiano, en alemán o en inglés. ¿A qué se refiere con la masa atómica? Recordemos y vayamos nuevamente a lo que es la tabla, perdón, los modelos atómicos. La masa atómica únicamente va a referirse a la masa del núcleo atómico. ¿Y qué encontramos en el núcleo atómico? Vamos a encontrar tanto protones como neutrones. Y la suma de estas partículas subatómicas es lo que va a corresponder a la masa atómica. Eh, el hidrógeno o el isótopo más abundante de este elemento va a ser el único que va a carecer de neutrones. Ese, como les mencioné hace un momento, es el elemento más sencillo de todos. Y solamente el hidrógeno consta de un electrón y de un protón, no tiene neutrones. A partir de este, todos los demás tienen neutrones. Y del helio hasta el calcio tienen exactamente la misma cantidad de protones que de neutrones en el núcleo. Así es que su masa va a ser el doble de lo que el doble o un poco más de lo que representa el número atómico, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa a partir del escandio hasta el último elemento, el Kurchatov o el Rutherfordio, el elemento 104? Van a necesitar los elementos una mayor cantidad de neutrones para poder estabilizar el núcleo atómico. Así es que la masa va a aumentar considerablemente para poder estabilizar esos átomos. Ahora van a decir, mi asesor virtual se acaba de equivocar en esta explicación, le está explicando mal a Margarita. Acaba de decir que solamente existe hasta el elemento 104, pero mi tabla periódica trae hasta el elemento 118. ¿Será que mi tabla periódica traerá más elementos? Jóvenes, oficialmente, los elementos de la tabla periódica están reconocidos hasta el elemento 104. Los demás están reconocidos, sí, algunos de ellos. Pero todavía no tienen nombres oficiales debido a que la comunidad científica todavía no se ha reunido para darle nombre a estos elementos. Pero no se han descubierto, realmente no es que no se hayan descubierto, sino que estos elementos no existen en la naturaleza.
De hecho, jóvenes, muchos de esos elementos que vamos a encontrar en la tabla periódica no existen en el universo, no existen en la naturaleza. Algunos de ellos han sido sintetizados por el propio humano. Algunos de ellos también tienen vidas medias increíblemente rápidas, como en el caso de el astato, y oficialmente tienen nombres oficiales y reconocidos hasta el elemento 104, el curchatobio. Van a decir otra vez, mi asesor se equivocó porque mi tabla periódica dice que se llama Rutherfordio y no curchatobio. Bueno, jóvenes, algunos elementos tienen más de un nombre y yo me acostumbré a decirle al elemento 104 Corchatobio, también su nombre es Rutherfordio, pero ambos nombres son iguales, así es que no existe ningún problema. Ustedes se van a aprender, estoy casi seguro de que todos los nombres y tal vez de donde la historia de cada uno de esos elementos también es muy importante. Y bueno, nosotros veremos que entre aumenta más su número atómico de esos elementos, la masa atómica también empieza a incrementarse considerablemente. Muchos de estos elementos, y sobre todo la serie del lantano y del actino, son elementos radioactivos. Y esto quiere decir que empiezan a desprender partículas subatómicas, principalmente neutrones. Entre más pesados, también esos núcleos se empiezan a volver más inestables y es por eso que empieza a aumentar la cantidad de neutrones en el propio núcleo. Ahora bien, nosotros también le vamos a explicar a Margarita por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos y por qué es importante porque también tienen características y comportamientos diferentes entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Vamos a ver algunas de esas características. Los compuestos orgánicos generalmente presentan concatenación. El enlace que caracteriza a compuestos orgánicos es el enlace covalente. Presentan isomería. La mayoría son combustibles. Algo importante que les quiero mencionar, no confundamos el término orgánico con algo que es natural, no en química. El término orgánico en química va a comprender tanto a sustancias naturales como sustancias artificiales, sustancias sintéticas, sustancias manufacturadas. Lo importante de los compuestos orgánicos es que van a ser compuestos formados por carbono que reaccionan con hidrógeno, principalmente oxígeno, azufre y fósforo. Así es que una forma de poder identificar a un elemento de la tabla periódica es perdón, a un elemento orgánico, químico orgánico, es porque la mayoría de estos se queman. Yo tengo aquí un lápiz de madera. La madera, si yo la pongo al fuego, se va a quemar. Por ejemplo, el rompevientos que traigo en este momento es de nylon, es sintético, viene de la química del etileno, sintetizado a partir del petróleo. El petróleo es un compuesto orgánico. Esto, a pesar de que es de síntesis, es una sustancia sintética, se va a quemar. Una bolsa de plástico, si yo le prendo fuego, se va a quemar. A mi asesor virtual, si yo le prendo fuego, se va a quemar. Pues yo podemos incinerar nuestros cadáveres, se queman, porque somos compuestos orgánicos. ¿Ok? Esa es una forma de identificarlos. La mayoría se disuelven en disolventes orgánicos, sus reacciones son lentas y rara vez cuantitativas. ¿Y qué ejemplos tenemos? Jóvenes, existen más de 140 millones de compuestos orgánicos sintetizados hasta este momento y faltan muchos, pero muchos millones más por sintetizar. De aquí que tengamos azúcares naturales como la glucosa, la manosa, la lactosa, la gilosa, constituyentes de proteínas como la hemoglobina y estos a su vez de los aminoácidos como la cisteína, el triptofano, la fenilalanina, el ácido glutámico, componentes, por ejemplo, de las maderas como la celulosa o la hemicelulosa,
compuestos que nosotros comemos como los carbohidratos o los almidones, alcoholes como el metanol, el etanol, el propanol, gases o hidrocarburos como el metano, el etano, el propano, combustibles líquidos como la gasolina o el queroseno. Jóvenes, hay más de 140 millones de compuestos orgánicos, así es que tenemos muchos para poder identificar o ejemplificar en nuestra presentación. Ahora, si clasificamos a compuestos orgánicos, también los podemos clasificar como inorgánicos y también son muy importantes. Los compuestos inorgánicos generalmente no presentan carbono, excepto los carbonatos, pero estos no están considerados como compuestos orgánicos. Se caracterizan porque el enlace más frecuente es el enlace iónico, no presentan concatenación, no presentan isomería, generalmente no se queman. Por ejemplo, el azúcar, el azúcar de caña, la sacarosa, la que yo tengo en casa, si yo la pongo en un sartén, en la estufa, esta se va a quemar. Primero se va a fundir, después se va a quemar y se va a terminar carbonizándose. Y ahí, canijo, va a estar difícil el poder lavar ese sartén. Pero si yo coloco sal de mesa en un comal o en un sartén y lo dejo en la estufa ahí mucho tiempo, no le va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los compuestos inorgánicos no arden, como el cloruro de sodio. El agua es un compuesto, perdón, inorgánico. El agua es inorgánica, el agua no se quema. Generalmente son solubles en agua, reaccionan de forma rápida y cuantitativamente casi siempre. Y tenemos muchos compuestos, muchas sales, como el cloruro de sodio, el cloruro de cobalto, bases como el hidróxido de potasio, el hidróxido de sodio, gases como el dióxido y el monóxido de carbono, compuestos como el amoníaco, el agua, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, y existen óxidos, el óxido de hierro, el óxido de zinc, son compuestos inorgánicos. Existen hasta hoy en día sintetizados o compuestos orgánicos sintetizados cerca de unos 38 millones. Y todavía faltan algunos miles por sintetizar más. Sí, los compuestos inorgánicos son mucho menos y ya no vamos a encontrar algunos más. Eso realmente no. Pero los compuestos orgánicos son como 140 millones y faltan muchísimos, pero muchísimos más por encontrar. Así es que para poderlos ejemplificar, hay muchos millones de cada uno de ellos para que le podamos seguir explicando a Margarita. Jóvenes, ¿queda alguna duda, Octavio, Marijose, acerca de nuestra actividad integradora número 4? Bueno, chicos, recuerden, en nuestra actividad integradora número 4 debemos de explicarle a Margarita con una presentación en PowerPoint con audio. Yo lo puedo hacer en Canva. Si tengo dificultad, yo puedo hacer un video de mi presentación con audio. No es necesario que yo salga a cuadro. Si mi presentación pesa mucho y la plataforma no lo acepta, sin mayor problema, yo la subo a la nube y le aviso a mi asesor virtual. Asesor virtual, aquí está mi guión, aquí está la liga de donde yo subí mi presentación o mi video, o es que yo la hice en Canva. Por favor, revísela en la nube y sin mayor problema yo lo identifico. Ok, yo les recomiendo mucho que utilicen Canva. Ok, sí, yo les recomiendo, de hecho, María Josefina, que la hagan en Canva, sin problema. Y me suben un documento con su guión y la liga o el enlace de dónde está en Canva. Quienes vayan a subir sus documentos o sus presentaciones a la nube, por favor verifiquen que sea el enlace correcto y que me den todos los permisos para que yo pueda revisar su actividad. Y jóvenes, si no existen más dudas, para quien revise este video y digan, pero ¿por qué no dio una explicación de nuestra actividad integradora número 3? Porque esa la dimos el viernes. Sí, así es, María Josefina. Porque, jóvenes, si tienen dudas de la actividad integradora número 3, chequen la sesión del miércoles pasado
Y les voy a subir a foro novedades y a nuestro foro de nuestras sesiones un acceso para unas tablas termodinámicas por si tienen problemas para calcular, para los cálculos de las entalpías de reacción de nuestra actividad integradora número 3. María Josefina, Octavio, un gusto estar con ustedes. Buenos días y hasta luego. Que tengan un excelente fin de semana. Adiós.